Bienvenidos a un nuevo video. En este video les traigo la historia verdadera en la cual se inspiró el director Tommy Lee para realizar la película Eso, que fue lanzada el 18 de noviembre de 1990. Si ha existido un verdadero payaso asesino a través de la historia, ese es John Wayne, un carismático y contradictorio norteamericano que nació el 17 de marzo de 1942, en los suburbios de la ciudad de Chicago, en una familia de inmigrantes europeos que se habían establecido en la ciudad debido a la gran cantidad de trabajo que ofrecían las industrias que abundaban en sus alrededores. Desde sus primeros años, John tuvo que enfrentarse al maltrato de su padre, que lo golpeaba en público con un cinturón de cuero cada vez que cometía un error, al tiempo que le gritaba mujercita, estúpido y niño de mamá. Las cosas empeoraron cuando John fue abusado sexualmente por un amigo de la familia en 1951. No tuvo ningún tipo de tratamiento psicológico, ya que guardó silencio frente al hecho. 2 años después, sufrió un fuerte accidente en el cual se golpeó el cráneo, por lo que se le formó un coágulo de sangre que pasó desapercibido hasta que cumplió 16 años, cuando comenzó a sufrir de ataques parecidos a los de la epilepsia. Lejos de ayudarlo, su padre empezó a acusarlo de fingir su enfermedad para no ir al colegio y provocar lástima, por lo que lo golpeaba mientras se encontraba inconsciente, hasta que lo llevó donde un médico que le recetó diversos medicamentos que lograron disolver el coágulo. Al igual que su salud, la vida académica de Gacy fue errática y desastrosa. Se mudó a Springfield, Illinois, en donde conoció a Marilyn Myers, con quien se casó en septiembre de 1964. Estabilizó su vida y se volvió muy activo en su trabajo, por lo que logró ascender rápidamente y ocupar el puesto de supervisor en 1965. Sin embargo, su vida privada era un infierno. Tenía grandes conflictos con su pareja, pues sufría graves problemas sexuales y rara vez conseguía una erección, a pesar de lo cual engendró a su única hija biológica. Luego se mudó, en donde la familia de su esposa era dueña de un restaurante en la cadena de Kentucky Fried Chicken, en el cual se desempeñó como gerente. En ese momento empezó a sentir atracción por los adolescentes que se dedicaban a freír pollo, y a pesar de que negaba su homosexualidad, compraba gran cantidad de material pornográfico gay e intentaba chantajear a los chicos más pobres del establecimiento para la práctica de sexo oral. Fue así como invitó a un adolescente llamado Edward Lynch a jugar billar en su casa y le propuso que el perdedor le practicaría una felación al otro, propuesta a la que el chico se negó, razón por la cual lo atacó con un cuchillo que afortunadamente logró esquivar. Enseguida, Gacy le pidió perdón, le rogó que no le contara a nadie acerca de lo sucedido y le regaló una película. Durante este tiempo, Gacy descubrió que tenía una gran capacidad de persuasión y los miembros más prestigiosos de la comunidad lo consideraban un ciudadano modelo, por lo que se inscribió en la Cámara de Comercio, presentándose como candidato a la presidencia de la entidad, algo que, a la postre, sería su perdición. Por una increíble casualidad, uno de los miembros de la junta de la cámara del padre de Donald, quien le preguntó a su hijo qué pensaba de Gacy, a lo que éste respondió contándole lo sucedido en su casa. John fue denunciado ante la policía y expulsado de la agremiación, que lo declaró persona no grata en el pueblo. De repente, la vida de Gacy se derrumbaba. Fue conducido a la cárcel luego de ser condenado a 10 años por abuso de menores. Su esposa lo abandonó y sus suegros le quitaron su trabajo, anunciándole que nunca más lo ayudarían. Luego de pasado 16 meses tras las rejas, su padre falleció, sucesos que aprovechó para solicitar a la corte que le otorgara el beneficio de libertad provisional, lo que le fue concedido por su buen comportamiento. Gacy regresó a casa de su madre, en donde fundó su propia empresa dedicada a la construcción llamada PDM, pintura, decoración y mantenimiento. En 1971, compró una casa en un sector conocido como West, considerado uno de los vecindarios más seguros de Chicago. Ahí se reencontró con Carol, una antigua compañera del colegio que había tenido 2 hijas producto de un matrimonio difícil, con la que se fue a vivir, aparentando ser un esposo caritativo y bondadoso. Con el fin de aprovechar sus relaciones sociales, se inscribió en el comité local del Partido Demócrata, en donde escaló rápidamente hasta convertirse en uno de sus miembros más activos, por lo que decidió aumentar su popularidad creando su propio personaje, Pogo, el payaso.
La estética de Pogo resultaba bastante extraña, pues no era parecida a las imágenes de payasos de la época, que evitaban maquillarse exageradamente la boca y colocarse gorros que le cubrían toda la frente. Igualmente, Gacy se pintaba de azul el contorno de los ojos y utilizaba un traje blanco con líneas rojas, y un sombrero que estaba coronado por 3 esferas de terciopelo. Debido a su expresividad, Pogo se volvió famoso en los hospitales infantiles de la ciudad, a lo que llegaba sonriente, regalando globos de colores y pequeños muñecos de peluche que compraba con su propio dinero. Como su empresa era próspera y se estaba enriqueciendo, empezó a organizar asados en su jardín que llegaban a congregar más de 300 personas, que regresaban a sus hogares con la panza repleta y las narices impregnadas con los malos olores que expelía su casa. Sin embargo, el olor era lo de menos, pues su esposa empezó a darse cuenta de que coleccionaba una gran cantidad de revistas y videos pornográficos, así como decenas de juguetes sadomasoquistas, a pesar de que nunca tenían sexo, los cuales guardaban en el mismo lugar en donde almacenaba el disfraz de Pogo. En diciembre de 1978, un par de vecinos lo visitaron para solicitarle que hiciera algo con el olor a putrefacción que empezaba a filtrarse por las ventanas del vecindario, a quienes le contestó que él mismo se encargaría de limpiar las cañerías, pues estaba convencido de que abajo de su residencia había un nido de ratas muertas. Ese mismo día, la madre de Robert, un joven de 15 años que trabajaba como ayudante de farmacia, empezó a preocuparse por su hijo. Completaba 2 días sin llegar a dormir y lo único que sabía era que había quedado de encontrarse con un hombre que le había ofrecido empleo, y se llamaba John Wayne. Angustiada, llamó a la policía, quien designó al teniente Joe, del departamento de policía de West Plains, para ocuparse del caso. Él encontró una tarjeta con el nombre de Gacy en la habitación del menor y marcó su teléfono, informándole que estaba obligado a responder algunas preguntas en la comisaría. Aunque Gacy respondió las preguntas con amabilidad y negó conocer a Piest, Joe solicitó una orden de allanamiento en su contra luego de revisar sus antecedentes de abuso a menores, orden que fue otorgada en menos de 24 horas. En poco tiempo, la policía llegó hasta la residencia, en donde encontraban una gran cantidad de instrumentos de tortura en el sótano, algunos de los cuales estaban cubiertos de sangre, por lo que fue arrestado y dejado en los calabozos de la estación de policía. Durante los primeros días se mostró tranquilo y colaborador, comentando en los interrogatorios que tenía una empresa que facturaba más de $1 millón al año. Era amigo del alcalde de Chicago y se había tomado una foto con la primera dama de la nación, Rosalynn Carter, lo cual resultó ser cierto. Al no encontrar evidencia en su contra, lo dejaron libre y le asignaron 2 policías para que lo vigilaran permanentemente, con los que intentó establecer una relación de amistad para manipularlos, lo que construiría su peor error. Una tarde invitó a los agentes a comer a su casa, quienes aceptaron gustosos hasta que uno de ellos sintió un olor nauseabundo y logró identificar gracias a que había estado en la guerra, en donde había tenido que transportar los cadáveres de los soldados que fallecieron en el frente. De inmediato, Joe dio la orden de que revisaran el sótano, en donde hallaron una trampilla que abrieron y encontraron que el fondo estaba completamente inundado por un agua de color blanco y que expedía un olor penetrante. En cuestión de minutos consiguieron una motobomba con la que drenaron el líquido y descubrieron una de las escenas más horrendas de la historia. Acostados y puestos boca arriba, había media docena de cadáveres en diferentes estados de descomposición, ante lo que Gacy susurró: "Se acerca el final. Maté a más de 30 personas". Pero este macabro descubrimiento sería el principio, pues a partir de ese momento iniciaría uno de los juicios más importantes de la historia de Estados Unidos, en el cual descubrirían la forma de que Pogo ultimó a sus víctimas y algunos rasgos de su personalidad que todavía sigue asombrando a los psicólogos. Entre 1972 y 1978, Wayne Gacy abusó sexualmente y mató a 33 jóvenes cuyas edades eran entre 14 y 21 años. Generalmente Pogo amarraba a sus víctimas, las torturaba, los sodomizaba y finalmente los estrangulaba hasta matarlos. 29 de las víctimas fueron enterradas en su propia casa y los otros 4 lanzados a un río. En 1994, Pogo fue condenado a muerte aplicándole una inyección letal. John murió sin mostrar ningún arrepentimiento. Sus últimas palabras fueron: "Matarme no hará que regrese a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando.
nunca sabrán dónde están los otros. La tragedia de Abominación no fue su único legado. Sus pinturas en óleo de payasos son actualmente reconocidas en el mundo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Nos vemos en el siguiente video.